hace 7 minutos el contenido no está disponible. Hola, muy buenos días para todos, que el Señor les bendiga en esta maravillosa mañana, dándole la bienvenida a todas y cada una de las personas que se conectan a través de esta transmisión de Facebook, por vía página de la Iglesia, Misión Cristiana Internacional Renacer, y también por nuestro Facebook. Estamos allí un poquitico demorados precisamente organizando todo esto porque nos acompañan en esta mañana los pastores de Usme, dándole la bienvenida, y a cada uno de ustedes bendecirles en este precioso tiempo y pidiéndole al Señor que sea Él quien se glorifique en este día. Yo sé que Dios quiere ministrar y quiere hablar a nuestros corazones, y por eso estamos totalmente dispuestos a recibir este mensaje. Voy a invitar a mi esposita que salude y después invitar a los pastores a que nos saluden para orar y empezar con este tema que sé que va a ser muy, pero muy edificante. Muy buenos días para todos, Dios les bendiga, el Señor les guarde y les sorprenda en este día, dándole gracias al Señor por una linda noche y por una nueva luz que hoy podemos ver.
Damos gracias al Señor por permitirnos este hermoso tiempo y también poderlo compartir allí con los pastores de USME. Y pues nada, disponer sus corazones, disponer nuestros corazones para lo que Dios quiere hablar en esta mañana. Pastores, bienvenidos. Por favor, saluden a toda la audiencia en esta mañana. Hola, muy buenos días para todos. Llega un poco retrasada, pero estamos acá. Dios me los bendiga a todos, tanto a la iglesia de Soacha. A esta altura somos unos. Dios bendiga a todos. Un tiempo de Dios guiando un tema tan importante que empezar y de relevancia para tantas parejas. Dios me los bendiga. Buenos días a todos. Buenos días a todos los hermanitos, no solamente de Soacha, alrededores, a todo el país y los que nos escuchan fuera del país también. Y les damos la bienvenida y empecemos. Yo creo que ya este tema es súper importantísimo. Ok, vamos a colocar este tiempo delante del Señor y vamos a pedirle al Rey de Gloria que sea Él quien se glorifique en nuestras vidas, que ministre a nuestros corazones, y le vamos a pedir a los pastores que por favor hablen un poquitico más duro. De pronto por la instrumental de fondo no se les alcanza a escuchar. Mientras tanto vamos a orar y a pedirle al Señor que sea Él quien se glorifique en nuestros corazones. Padre eterno, Rey de Gloria, aquí estamos reunidos delante de tu presencia, Señor, para exponer una vez más, Señor, tu palabra, para extraer, Señor, cada uno de tus pensamientos, Señor, para recibir ese consejo, Señor, que tú quieres traer, Señor, a nuestras vidas y a nuestros corazones. Hoy clamamos y rogamos, Señor, para que tu presencia hoy fluya, Señor, de una manera sobrenatural, y que sea tu Santo Espíritu, Señor, en medio de nosotros, Señor, dentro de nosotros, Señor, redarguyéndonos, exhortándonos, ministrándonos, llenándonos de tal manera, Señor, que podamos tener un cambio y una transformación, Señor, y que podamos ser conscientes, amado Rey, Señor, de lo que tú vas a hacer, Señor, de lo que tú estás hablando, Señor, que podamos ver, amado Rey, Señor, cosas sobrenaturales como familia, en este caso, en el día de hoy, como esposos, Señor. Te rogamos, precioso Rey, Señor, que tu gloria sea manifestada, Señor, en cada uno de los que se conectan, Señor, y que tu palabra sea tan viva y eficaz, Señor, como tú lo has dicho, Señor, para que penetre cada corazón, Señor, y transforme, Señor, las vidas. Hoy te alabamos, precioso Rey, y te bendecimos con todo nuestro corazón. Gracias, Señor. Le damos la bienvenida, Espíritu Santo de Dios, pues tú eres el invitado principal, Señor, en esta reunión. Te alabamos y te bendecimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, hoy es un día de bendición, ¿cuántos lo saben? Cada vez que nos reunimos precisamente a transmitir y a llevar el mensaje de Dios, es bendición para cada una de nuestras vidas. Así que les invitamos a que estén con ese corazón dispuesto, a que compartan este mensaje con todos sus contactos, porque hoy vamos a hablar de los conflictos intrafamiliares, lo que podemos ver comúnmente dentro de los hogares y que probablemente nos puede llevar a nosotros a una destrucción. Y no es lo que precisamente el Señor está esperando. No es el consejo que el Señor nos está dando a través de la Escritura. Por eso le pedimos al Espíritu de Dios que sea Él y que no seamos nosotros, porque sé que de cierta manera puede seguir causando un choque dentro de nuestros hogares si no comprendemos lo que realmente
el Espíritu de Dios quiere hacer en cada una de nuestras vidas. Y es importante ser sensibles a la voz de Dios y así poder identificar que en realidad dentro de nuestros hogares hay un problema y que nos es necesario solucionarlo. Hoy, pues al ser un tema tan complejo, tan extenso, porque cuando se hablan de conflictos intrafamiliares no solamente es entre los cónyuges, sino también entre padres e hijos, hijos hacia los padres, entre hermanos, etcétera. Y así podemos ver cómo los miembros de la familia pueden estar entrando allí en este tipo de situaciones. Por eso les invitamos a que estemos muy atentos, que compartamos, porque este es un tema de interés para todo el mundo, para sus amigos, para sus familiares, y sé que el Espíritu de Dios quiere enseñarnos grandes cosas. Les invitamos también a que estén atentos. ¿Para qué? Para que puedan preguntar, para que puedan compartir, para que, bueno, hoy es un día que sé que estamos un poquitito atrasaditos, pero esperamos que podamos llevar a cabo lo que el Señor ha puesto en nuestro corazón. Bueno, sí, como decía mi rey, este es un tema muy, muy especial. Bueno, aunque no quiere decir que los demás no lo sean, pero pienso que en el día a día que hoy estamos teniendo, con todas las cosas que están pasando, es un tema extremadamente necesario, diría yo, extremadamente necesario para todos los hogares, para todas las parejas, y como lo decía mi rey, hoy especialmente vamos a tocar lo de el matrimonio, digámoslo así, como pareja, y es necesario que el Señor nuevamente hable a nuestros corazones. A veces somos necios y el Señor nos habla y nos habla y nos habla y como que no entendemos o no queremos obedecer a lo que Dios nos ha demandado para poner en práctica. Así que hay que disponer bien nuestro corazón en esta mañana para este hermoso tema que tenemos, que el Señor ha puesto en nuestros corazones, para escudriñarlo un poquito y como dijo mi rey, ¿sí? Para que ustedes hagan preguntas, para que ustedes digan, opinen lo que quieran, lo que hay en sus corazones, para así mismo poder ayudarlos o poder responder. Muy bien. Bueno, empezando queremos compartir una palabra y vamos a empezar a desarrollar este tema. Les invito a que nos acompañen a Efesios, capítulo 5, desde el versículo 21 al 33. Hoy vamos a hablar entonces de los conflictos intrafamiliares como cónyuges. Dice la palabra del Señor: sométanse unos a otros en el temor de Cristo. Las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo él mismo el Salvador del cuerpo. Pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres deben de estarlo a sus maridos en todo. Maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio él mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentarse a sí mismo una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Así deben también los maridos amar a sus mujeres, como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, así como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Por esto el hombre dejará a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, pero hablo con referencia a Cristo y a la iglesia. En todo caso, cada uno de ustedes ame también a su mujer como a sí mismo, y que la mujer respete a su marido. El apóstol Pablo, en esta versión, podemos tener la claridad de lo que nos está tratando de ilustrar. Trata de ilustrar a Cristo, trata de ilustrar a la iglesia. Sin embargo, Pablo dice, pero en todo caso,
eh, cada uno de nosotros amemos a nuestras mujeres como a sí mismo y que la mujer respete a su marido. Y pasajes antes nos muestra la sujeción. Pasajes antes nos muestra el someternos, ¿no? Nadie está fuera del orden de Dios, ni mucho menos está fuera de ese carril en el cual el Señor nos lleva a cada uno de nosotros. ¿Por qué lo digo? Porque aunque la mujer tenga que someterse a su marido, el marido tiene que someterse a Cristo. Y aquí nadie se escapa. A veces nosotros pensamos o las mujeres piensan que por qué se debería de llevar a cabo de esta manera, por qué la mujer tiene que someterse a su marido, por qué la mujer tiene que rendirle cuentas a su marido, obedecer a su marido. Sí, pero es que nosotros también los hombres tenemos que rendirle cuentas al Señor, nosotros también los hombres tenemos que someternos al Señor, obedecerle al Señor. Entonces, no por eso quiere decir que cada uno de nosotros eh, tenga irresponsabilidades dentro de la familia. No quiere decir que cada uno de nosotros vivamos a nuestra manera. No quiere decir que cada uno de nosotros haga con su hogar y con el matrimonio que el Señor ha permitido lo que quiera. Al contrario, hay una exhortación del apóstol Pablo hacia la mujer, ¿verdad? Pero también hay una exhortación hacia el hombre. Y la exhortación hacia el hombre es un poco más compleja porque lo está llevando también a que así como debería de amar a su esposa, es porque se ama. Si usted menosprecia a su esposa, si usted rechaza a su esposa, si usted tiene acciones incorrectas, así mismo se está tratando. Y a veces nosotros no identificamos esto al saber que somos una sola carne, como lo habla el Evangelio de San Mateo 19:6, como lo habla también el Evangelio de San Marcos. Somos una sola carne, somos un solo cuerpo, somos uno solo. Si yo maltrato, me maltrato a mí mismo. Si yo hablo mal de mi esposa, estoy hablando mal de mí mismo. O sea, esto es un tema en donde me lleva a mí a identificar que si hay un problema dentro de mi hogar, sea por mi irresponsabilidad, estoy afectando a mi esposa y me estoy afectando. Y lo mismo mi esposa también hacia mí. Entonces, estos son temas que sé que el Señor nos va a ayudar y queremos tocar algunos puntos y queremos que nuestros pastores también en esta mañana nos apoyen y bueno, ¿qué pensamos respecto al tema, pastores? ¿Qué tenemos que decir en esta mañana respecto a esto, lo que el Señor está queriendo hablar, así como el Señor se está tratando de mostrar al tener el cuidado, al tener ese respeto, al ser amados como iglesia? ¿Qué tenemos que decir? ¿Será que vemos cómo nuestro Señor Jesucristo maltrata a la iglesia, reprime a la iglesia, subyuga a la iglesia? Vemos cómo Jesucristo intenta enfermar a la iglesia, intenta dividir a la iglesia, intenta manchar a la iglesia. Bueno, no, para nada. Como estaba diciendo el pastor Alex, son dos responsabilidades muy grandes, tanto las del varón como las de la mujer. La responsabilidad principal es hacia nuestro padre. Cuando yo digo que amo a mi padre, yo amo a Jesús, cuando yo realmente ese amor, pues mi reacción y mi acción hacia mi esposo o tu varón hacia tu esposa es una acción buena, digámoslo de esa manera. Una acción de cariño, es una acción de amabilidad, es una acción de escucha, de comprensión. Es ese como ese engranaje entre los dos, pero eh, la principal, como estaba diciendo el pastor inicialmente, es hacia el Señor. O sea, yo no puedo decir amo a mi esposo o al contrario, viceversa, mejor. Amo a Dios, pero odio a mi esposo. Lo detesto, no quiero saber nada de lo que él hace. Me fastidia lo que él hace.
¿realmente entonces estoy amando al Señor? O sea, ¿tengo en mi corazón al Señor? Esa es una pregunta que uno tendría que empezar a hacerse, porque hay dificultades, claro que las hay. Hay diferentes tipos de dificultades, pero la principal es ese amor que tiene uno entre los dos. Pero uno, ¿cómo puede llegar a tener ese amor? Pues primero con el amor de Dios. Yo creo que ahí hay algo muy importante en todo esto y es el tema someterse. Es un tema bastante álgido en nuestra actualidad porque de pronto en la mente de estas mujeres modernas es algo así como ser esclavas de, ¿no? Y lo que decía el pastor hace un momento, ¿será que ese es el comportamiento que Dios quiere para la iglesia? Porque es que hay una relación muy importante en este sentido, y es sométanse como, ¿sí? Como a Cristo amó la iglesia, como Cristo se entregó por la iglesia, ¿cómo? Y ahí es donde uno se pregunta, pero ¿por qué me tengo que someter a Cristo? ¿No? Y la pregunta es válida cuando empezamos a responder temas como, pues porque es Dios, porque además Él lo conoce todo, porque sus propósitos son más grandes que los míos, porque Él sabe para dónde me va a llevar, etcétera, etcétera, etcétera. Y en ese orden de ideas podemos llegar a identificar que si Él quiere, que si Él conoce el camino, que si Él conoce mi propósito, entonces yo como mujer, como ayuda idónea, también tengo que someterme a mi marido en ese sentido. ¿Por qué? Porque es en cabeza de él que se recibe la revelación, ¿sí? La dirección de un hogar, el norte de un hogar. Obviamente, como decíamos en el devocional de ayer, para que un varón tenga la revelación de este tipo, ¿sí? De esta altura y de este nivel, es necesario que haya una relación con Dios, una relación constante, una relación firme, no como dice Apocalipsis 2, no que seamos tibios, sino una relación firme. Si hay una relación firme, que eso es consecuencia de la continuidad. Sí, es como cuando tú conoces a un amigo por primera vez, obviamente tú no le vas a soltar todo, no le vas a decir dónde vives, no le vas a decir qué comes, no le vas a decir cuál es tu color favorito, ni absolutamente nada, porque hasta ahora lo estás conociendo. Eso se empieza a evolucionar dentro del desarrollo de la misma relación. Eso pasa lo mismo con Dios, ¿sí? Estamos con Él, cada día aprendemos con Él, y el Señor empieza a soltarnos sus cosas, el Señor empieza a darnos su revelación. Y en ese orden de ideas, cuando yo tengo la revelación, puedo dirigir mi hogar. Y ahí sí, por eso es que me puedo llegar a someter, porque es que mi marido es el que tiene la revelación y hacia él yo voy pegadita a él porque ese es el propósito divino. Eso es someterse, no es esclavizarse, no es hacer lo que el marido le dé la gana hacer, perdónenme la palabra, pero es poderlo seguir en ese camino que el Señor quiere. ¿Por qué lo hace? Vuelvo y repito, es el amor que Cristo tiene para su iglesia. Tiene tanto amor, tiene tanta misericordia y su gracia es tan grande que amó tanto que entregó a su propio Hijo. ¿Sí? Por eso es necesario someternos a, a nuestros esposos. Muy bien. Sí, en realidad Dios habla o el Señor habla. Hagan esto como Jesucristo cuida a su iglesia. Y cuando se habla de un cuidado, se habla de una persona que tiene el tiempo, de un alguien que tiene la dedicación para cuidar lo que realmente él ama. Si probablemente nosotros viéramos a través de la escritura que Jesucristo nos ha descuidado, realmente nosotros no tendríamos un ejemplo a que seguir o que imitar, ¿verdad? Y por eso hay un encargo mayor sobre el hombre. La mujer a veces piensa que todo esto es
mi esposa decía en algún momento que Dios era, que Dios era machista, ¿verdad? Y era precisamente por ver no solamente lo que el Señor nos ilustra, sino lo que estamos aprendiendo, como dice el pastor, lo que estamos viviendo en este siglo XXI, bueno, siglo antes también, de cómo la liberación femenina ha tratado de desvirtuar todos estos conceptos y el orden de Dios, sin darnos cuenta. Y caímos enredados en toda esta situación, pero la mujer nos está dando cuenta que el hombre tiene una responsabilidad mayor. Démonos cuenta que cuando Adán y Eva pecaron, los dos pecaron, aunque haya pecado primero la mujer, el Señor llamó a relación primero al hombre. ¿Por qué? Porque el hombre tenía que estar sujeto al Señor y tenía que obedecer al Señor y tenía que de una u otra manera, si el Señor le dio una orden, pues levantar una enramada, no sé, hacer algo raro, algo extraño para que esa tentación nunca estuviese allí para que ellos fallaran. Algo el hombre hubiera tenido que hacer. Entonces, en este caso, nosotros tenemos una responsabilidad más grande porque tiene que existir ese cuidado como Cristo cuida a la iglesia. Ese interés, esa intención de poder estar allí analizando que nada se salga de control. Y es lo que muchos de nosotros, tanto los hombres como las mujeres, hemos permitido dentro de una relación. Y permítame la expresión, por tontadas, hemos llevado al extremo nuestra relación, nuestro hogar. Nos hemos metido en camisa de 11 varas, ¿verdad? Cuando no teníamos la obligación ni la responsabilidad. Pablo sabe realmente a lo que se refiere cuando decía, yo por mí, todo el mundo quédese solo. Todo el mundo quédese solo, pero pues si usted no tiene el don de incontinencia, pues hombre, cásese en vez de estarse quemando. Pero por mí quedémonos solos, porque nos metemos en camisa de 11 varas, pero realmente no tenemos esa responsabilidad, mucho menos tenemos ese valor o el carácter realmente de poder llevar a cabo una buena relación, un buen hogar. Si yo me metí en el asunto y aunque no nacimos aprendidos para esto, yo necesito ver qué es lo que el Señor piensa respecto al hogar. Y cuando esto sucede, al ver la ilustración de su palabra, yo tengo que empezar a obedecer. Yo tengo que empezar a transformar y a cambiar mi familia, mi hogar. Yo como varón tengo esa obligación y tengo esa responsabilidad de instruir a mi casa. Y esto será sencillo cuando el Espíritu de Dios está en mi vida, cuando me someto al Señor. Por eso el Señor habla de que nosotros no podemos manchar realmente, en este caso, aunque el Señor trate con la iglesia, nosotros no podemos manchar nuestro hogar y nuestra familia. Así que si, mi amado, usted ha conformado un hogar, mi amada, si usted ha conformado un hogar, seamos responsables ante lo que el Señor nos dio y seamos ese tipo de hogar que realmente el Señor quiere ver en la sociedad, porque en la sociedad no se ve esto. Claro que a veces dentro de la iglesia tampoco. Dentro de los hogares tampoco, tristemente tenemos que decirlo. ¿Y cuál es el ejemplo? ¿Cuál es el testimonio que nosotros vamos a dar y a transmitir? Porque quizás nos metimos en un asunto en la cual nunca quisimos estar preparados. Ahora los jóvenes, si hay jóvenes, los que están preparándose para dicha tarea, porque para ellos es una dicha tarea, es algo hermoso, nos preparamos para casarnos, nos amamos con todo el corazón, queremos hacer esto, vamos a dar este paso, necesitamos la bendición de Dios. Ok, todo está muy bien, pero tenemos que tener algo en cuenta, de que el matrimonio no puede ser deshonroso, se lo dice la palabra. Y tenemos que prepararnos muy bien para el paso que vamos a dar. Porque si es para maltratarnos, si es para pisotearnos, si es para incumplir con lo que el Señor dice, yo sí prefiero decir, quedémonos
quieticos y no nos metamos en problemas con el Señor y mucho menos como iglesia seamos de un mal ejemplo y un mal testimonio. Pero, ¿qué problemas podemos encontrar dentro de nuestro hogar? ¿Qué es lo que realmente puede llevarnos a nosotros al extremo? ¿Qué es lo que nos puede llevar a nosotros a la destrucción? ¿Qué concepto podemos o qué conceptos podemos tocar en el día de hoy para que podamos identificar lo que probablemente puede pasar dentro de los hogares o está pasando dentro de nuestros hogares? Hay muchos, ¿verdad? Pero empecemos a entrar en materia. Bueno, es lo que decía mi rey, y es tan claro que hoy día se ven tantos conflictos, y lo que reiteraba él por cosas insignificantes, por pequeñeces, pero a veces las formamos muy grandes, ¿verdad? De algo pequeño se hace un problema muy grande y hasta llegan a pensar en la separación, ¿sí? Por celos, por desconfianza, por la monotonía, por el aburrimiento, por la rutina. Bueno, son tantos y tantos los motivos que pueden haber en cada hogar para tener conflictos e incluso pienso yo y me atrevo a decir que también uno de los conflictos que se ha presentado más en los hogares, en la pareja, es cuando la mujer quiere pasar por encima del hombre. Y mis hermosas, lo hablaba la semana pasada cuando hablamos de la mujer sabia y la mujer necia, que nosotras no debemos pasar por encima de nuestros esposos, porque ellos están sujetos a la cabeza que es Cristo y nosotros debemos estar sujetos a ellos. Por eso es que el Señor nos dice ahí en su palabra que mujeres están sujetos a sus maridos, ¿verdad? Él no nos dice a nosotras amarlos, consiéntanlos, nada de eso. El Señor nos dice ahí, está sujeta a vuestros maridos. Y a los maridos que les dice, amad a vuestras esposas, porque para ellos es un poco más complicado el amor hacia los demás, no solo hacia nosotras, sino hacia los demás. Pero para nosotras, en algunas mujeres, es complicado, es difícil sujetarse a los esposos. Entonces pienso yo que hoy día podemos ver que ese es uno de los mayores problemas que hay en los hogares, que se les dificulta a algunas mujeres de pronto obedecer a sus esposos, estar sujeta a su esposo, a su hogar, a la casa, a sus hijos, y quieren pasar por encima de ellos. Y si nos fuéramos de verdad al Antiguo Testamento, uy, mujeres, les digo que ni siquiera podríamos hablar cuando estamos en público y cuando estamos con nuestros esposos, especialmente los que son líderes y pastores. Mis pastores iban a decir algo. Sí, yo acá tengo algo que estaba mi pastor hablando ahorita, leyendo ahora, y es esta que lo encontramos ahí en Efesios 6, y está en el verso 31. Ahí dice, como dicen las escrituras, se los estoy leyendo en una versión diferente, por favor síganme ahí, la que ustedes tienen, Efesios 6:31. Dice, como dicen las escrituras, el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa, y los dos se convierten en uno solo. Eso es un gran misterio, pero ilustra la manera en que Cristo y la iglesia son uno. Por eso les repito, cada hombre debe amar a su esposa como se ama a sí mismo, y la esposa debe respetar a su marido. Acá hay, esta porción nos habla algo muy al lugar de lo que decía ahora mi pastora Joana, y es el tema del sometimiento, de la sujeción, ¿no? Y es que, hombre, como decía mi pastor también, esto es un asunto de madurez, ¿sí? Esto es un asunto de madurez y dependencia. Nosotros desde que nacemos, desde que empezamos a crecer, dependemos de algo, ¿cierto? De algo, no de algo, de alguien.
dependemos de alguien. Cuando somos pelados, cuando somos niños, dependemos de nuestros padres. ¿Sí? En el mejor de los casos, en el caso más óptimo, dependemos de nuestros padres. A tu papá lo ves como un héroe, a tu mamá también, lo amas, o sea, él es el todo de tu vida, ¿cierto? Pero hay muchas personas que se quedan allí, hay muchas personas que se quedan dependiendo de sus padres y cuando llegan consiguen novia, consiguen novio, entonces siguen dependiendo de sus padres porque el concepto o el chip no cambia, la responsabilidad no se asume. ¿Qué pasa? Como nos dice ahí Efesios 6, desde el verso 30, el hombre deja a su padre y a su madre y se... no, Efesios 6, verso 31. Como dicen las escrituras, el hombre deja a su padre y deja a su madre. Y hay un problema muy tremendo acá y vemos varones que todavía dependen de su mamita y todavía dependen de su papito, ¿no? Entonces, como decía la pastora ahora, por cualquier insignificante problema, si entonces se le quemó el arroz, entonces el marido se puso furioso y se fue ¿a dónde? La mamá. A donde la mamita que le cocina el mejor arrocito y ahí así no se le quema, ¿cierto? Y ahí hay algo muy, ¿y por qué debo dejar a mi pareja, a mi madre? Y es dejarla, ¿no? Es dejarla. En algunos casos, y esto no es una camisa de fuerza, pero hay algunos casos que nosotros convivimos con nuestra mamá y convivimos con nuestro papá porque está muy anciano, porque depende, ya yo no dependo de él, sino él depende de mí para poder cuidarlo y puede que llegue a ser válido, pero hay otros casos que no. Y acá lo dice muy claro. El hombre deja a su padre y deja a su madre y se une a su esposa. ¿Por qué lo hace? Acá dice, porque es un gran misterio, pero ilustra la manera en que Cristo y la iglesia son uno solo. ¿Sí? De esa forma somos uno solo y no es que me voy para mi casa porque no puedo, por el problema que sea, no es porque vaya corriendo donde mi mamita y mi mamita y mi papito se forman como esa persona, aunque ellos no lo quieran, como esa persona que interviene en el matrimonio, interviene en la voluntad del marido, interviene en la voluntad de la esposa y se hace lo que la esposa se hace lo que el papá o la mamá del matrimonio haga, ¿cierto? Él es el que rige allí, ¿cierto? Él es el que da las directrices. Y de esa forma yo como varón o mi esposa como ayuda idónea no pueden llegar a ejercer el rol que han venido a ejercer, a desarrollar en el matrimonio. ¿Por qué? Porque hay otro que ya lo hace, es la mamá y el papá del esposo o de la esposa. Y eso es algo muy tremendo. A esta hora, no sé si el pastor lo comentó, pero esta reunión de los viernes es para que usted, sí, él lo Sí. comentó. Esta reunión de los viernes es para que ustedes escriban. ¿Sí? Yo tengo ese problema, no me aguanto a mi suegra, se vive metiendo en todo, por favor ayúdeme en SOS, escríbanlo ahí. Nosotros estamos aquí para responder sus preguntas, para responder sus escritos. Yo tengo problemas con mi suegro, se vive metiendo en todo, no lo puedo sacar de mi casa ni con la escoba detrás de la puerta lo puedo hacer. Entonces, escríbanos ahí. La idea es que empecemos a hacer de esto una sola reunión y podamos responder todas sus inquietudes. Amén. Así es. Bastante interesante. Y eso que todo lo que estamos tratando de hablar es una introducción de cómo cada uno de nosotros deberíamos de llegar a ser. Y esto de una manera generalizada, identificando lo que el hombre debe de realizar, identificando lo que la mujer debe de realizar. Y todo esto es como una cadenita, ¿no? Cristo, el varón, la mujer, los hijos, etcétera. Y ahí continúa todo este asunto en donde nosotros vamos a dar ese ejemplo para que nuestros hijos continúen haciendo una excelente labor dentro de la familia, dentro del hogar. Entonces, mi amada iglesia, yo creo que allí es donde nosotros podemos ya identificar
ciertos tipos de problemáticas que hay dentro del hogar. No sé, yo veo a toda la gente que está conectada de pronto muy calladita. Nos gustaría escucharles, leerles, saber qué piensan, cuál es la problemática que hay dentro del hogar, mientras que nos acaloramos un poquitico, mientras que nos despertamos un poquitico. Por ejemplo, uno de los temas o de las cosas que podemos encontrar como problemática dentro del hogar son los celos. Una de las cosas que más destruyen, una de las cosas que más dividen, mi esposa lo habló ahorita de una manera ya más general, pero vemos que este problema está afectando mucho a la familia. Y en alguna ocasión alguien me preguntaba, ¿hasta dónde, pastor, los celos son malos? Y yo le decía, una muy buena pregunta. Porque cuando el apóstol Pablo decía que era celoso del evangelio, era porque era un hombre que amaba y que estaba dispuesto a dar su vida por el evangelio si fuera necesario. Era un hombre que no quería que se tergiversara la escritura, era un hombre que no quería que se malinterpretara, ¿verdad? Era un hombre que no quería que se tomara la palabra de Dios como un juego. Era un hombre que hacía lo que fuera necesario porque la escritura se llevara a cabo como el Señor lo había dicho. Era un hombre celoso por el evangelio. Era un hombre celoso por el Señor. No permitía que se le hablase mal de su Padre, del Señor Jesucristo. No permitía que nada de esto sucediera, ¿verdad? Entonces, ¿podemos decir que los celos son malos? ¿Será que del todo es malo? Porque si yo tengo un celo por mi esposa, es porque la amo, ¿verdad? Es porque la valoro, porque la respeto. Pero es que hay hoy en día unos celos que llaman por ahí obsesivos, enfermizos, dice mi esposa, ¿sí? Hay unos celos que de verdad son controladores, son como manipuladores. Hay unos celos, y en este caso entro yo para poder identificar algo que de verdad puede destruir la familia. Y es esta parte. Cuando yo conocí a mi esposa, bueno, nos conocimos en el mundo sin conocer del Señor. Hice con ella muchísimas cosas de las cuales me arrepiento al saber de lo que estamos hablando en el día de hoy. Lo conocí muchísimo tiempo después. Maltraté, pisoteé a mi esposa y lo hice así a mí sin darme cuenta, haciéndome daño sin darme cuenta. Sin embargo, aquellos celos permanecían, sí, en algún momento por causa de la rudeza, por mi culpa, nos fallamos, cometimos muchos errores, yo sobre todo, pero cuando todo esto sucedió, quizás afecta mi vida, pero a la vez ya hay un celo más grande, ¿sí? Yo estaba en el mundo, hacía y deshacía, estaba despreocupado por ella. Cuando ella también comete sus errores por culpa mía, tengo que admitirlo, ya después uno tiene celos, uno dice, uy, tremendo, ya no puedo dejarla sola, tengo que estar más pendiente, tengo que estar llamando, si salió, dónde está, y pasaba eso, sucedían todas estas cosas y eran muy difíciles. Cuando llegamos a los pies de Cristo, esto permanecía en mi corazón y esto hacía daño a su vida. Si ella salía ahí al lado que quedaba una panadería y se demoraba un minutico, 2 minuticos, y usted con quién estaba y con quién estaba hablando, y dígame pues, y mejor dicho, usted no vuelve a salir ni a la puerta, mande a esas chinas, y bueno, era un tema bien complejo y muy difícil, pero pues yo también tenía que salir a trabajar y no se imagina cuántas cosas pasaban por mi mente y definitivamente me estaba autodestruyendo por lo que estaba permitiendo en mi corazón. Hasta que un día estuvimos en un ayuno de varones y allí se tocó un tema respecto a los celos. Y había un hombre allí que quiso compartir su testimonio y dijo,
Yo, cuando salgo de mi casa, no he llegado a la esquina y ya estoy pensando que mi mujer está revolcándose con uno, con otro. Quiero devolverme, quiero tomar un cuchillo, quiero matarla. Palabras más, palabras menos. Cuando yo escuché a este varón, yo dije, impresionante. Y llegué a la conclusión de que probablemente yo podía llegar a este punto si seguía manejando mi vida de esta manera. Tenía que experimentar esa libertad en mi espíritu, en mi alma. Tenía que sacar estas cosas de mi corazón porque me estaban haciendo daño y le estaban haciendo daño a mi esposa. Ya no podía salir a la esquina. Si ella me decía que sí, que quería ir donde la mamá, le decía, no, usted se va para otro lado. Y era así lo que pasaba. Y un día reflexioné tanto y le dije a mi esposa, primero al Señor, le dije, yo quiero ser libre y quiero liberar a mi esposa. Y le dije a mi esposa, hoy quiero decirte algo. Detrás del cielo y de la tierra no hay nada oculto. Si un día llegase a suceder algo entre nosotros dos, ya sea por mi culpa, tú tendrás que tomar una decisión. O si tú llegas a cometer algo, yo tendré que tomar una decisión. Pero no quiero vivir más con esto, que me atormenta y que sé que le está causando un mal a ella. Y le dije, a partir de hoy eres libre. Puedes ir donde tu mamá, puedes tomar las decisiones que quiera, claro, consultándome. Ella no se va para ningún lado sin decirme que va a ir a la esquina. Ella lo habla, pide permiso, está sujeta. Pero ese día, sin necesidad de revolcarnos y de tirarnos al piso para romper este espíritu de celos, de imposición de manos, simplemente comprendí su palabra. La acepté y la atesoré en mi corazón. Y un día rompí con eso. Y no te imaginas la libertad, el recuperar la confianza. Esto fue algo impresionante. Desde allí yo creo que empezamos nosotros a trabajar en nuestro hogar, en nosotros como pareja. Y esto fue algo precioso. Y no dejamos tomar las cosas o que las cosas lleguen al extremo. ¿Que siento celos por mi esposa? Claro, la amo. Pero que ella pueda decir de mí si esto ha sido obsesivo hasta el día de hoy, atormenta su vida, le quita libertad, no puede hacer absolutamente nada, que ella misma lo diga, porque esto ya no pasa. Siento celos por ella porque es hermosa, porque alguien puede aprovecharse de ella, porque alguien pueda piropearla en la calle, ¿verdad? No es porque ella preste atención, no es porque ella se vista mal, como lo dice allí también Pablo o Pedro. No es porque ella luzca su cuerpo, quiera mostrar sus partes, ¿verdad? Íntimas. No, pero ese es el celo que nosotros los hombres sentimos. Y es un celo de amor, de respeto, de saber que hay una mujer excelente en mi camino, de que tengo que cuidarla, porque si no, voy a perder una excelente mujer de aquí a mañana. Al destruir mi hogar por causa de los celos, voy a perder a una mujer que de verdad me ha respetado, que ha instruido a mis hijos, que ha provisto, que ha hecho mil cosas dentro del hogar. Y quizás muchos de nosotros los hombres no vemos. Entonces, ese es un concepto. ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué dice las personas que están allí conectadas? ¿Preguntan, no preguntan? ¿Hasta dónde podemos llegar nosotros? Hay hombres que tienen sus esposas muy hermosas y acá ratico están allí en el spa, acá ratico están allí, ¿verdad? Tinturándose en el cabello, haciéndose mil cosas en el rostro, y usted dice, ¿y hasta dónde? Yo creo que es mejor, mi amor, que no mucho maquillaje, no mucho spa, no, porque es que sabe que el enemigo es puerco, ¿no? Pero a veces nos vamos al extremo y allí, como todo esto tiene raíces, entra la desconfianza y cuando hay desconfianza, no hay nada. ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué nos comentan? ¿Qué se atreven a preguntar? ¿Qué dicen los pastores? Bueno, hay ¿Qué algo, otro concepto podemos tener allí?
¿Cuántos obsesivos hay en esta mañana? Bueno, hay algo muy importante que habló el pastor hace un momento y hay dos palabras y es confianza y libertad. Cuando yo confío en el Señor, yo confío que Él tiene un plan perfecto para mi esposo y para mí. Y si yo tengo la plena confianza en Él, ¿a quién pongo en oración todos los días de mi vida? A mi esposo. A mi esposo para que sea el Señor guardándolo, cuidándolo, protegiéndolo y guiándolo. ¿Mm? Esa es una responsabilidad de nosotras como mujeres también. Hay algo muy vital. Hablabas de libertad y es algo vital. Los celos es eso, un encadenamiento. No sé si a alguna de ustedes le ha pasado, o a alguno de ustedes, donde medio timbra el teléfono y ya están ahí pendientes. ¿Quién es? ¿Quién le escribió? Déjeme ver. ¿Eso es libertad? O sea, eso no, yo creo que eso es un encadenamiento y una atadura muy tremenda. Sencillamente cuando yo confío en mi esposo, yo ya lo he puesto en manos del Señor. Yo ya sé que el Señor lo tiene de su mano y yo sé que Dios a mí no me falla. Dios a mí nunca me falla. Me puede fallar Él, sí, pero Dios no me falla. Y como primero mi oración, mi corazón se va a dirigir hacia el Señor. Entonces, yo tengo la plena seguridad y la plena confianza, justamente, de que su comportamiento va a ser hacia lo que le gusta al Señor, no hacia lo que le gusta al mundo. Entonces, si yo tengo esa confianza de que su vida va a ser solo guiada por el Señor, pues yo no tengo por qué estar mirándole el celular, mirándole quién le escribió, hoy se vistió como muy bien, ¿para dónde va? Se perfumó, ¿para dónde va? No, no es eso, porque la confianza, como tú estabas hablando hace un momento, te ibas a trabajar y entonces todo el día ahí pensando qué estar haciendo. Claro, o sea, es una autodestrucción horrenda. El Señor nos brinda eso, nos da esa libertad, nos quita esas cadenas. Nos dice aquí Gloria Naranjo, hoy en día no hay respeto, nadie se quiere sujetar, no hay tolerancia, falta de compromiso. Parece que no tuvieran a Dios en sus corazones. Y es eso, es eso. Tolerancia, confianza. Miren que son palabras que uno normalmente las dice, pero no las aplica, no las aplica. Tú decías, hablabas que de que muchos esposos efectivamente no le permiten a sus esposas que se pongan una falda o que se pongan un pantalón de tal manera porque no, o sea, el fijo se va a ir con el otro. Hace muchos años, hace muchísimos años, digamos que yo nunca he sido una mujer celosa. Yo siempre he creído de que si la persona está con uno es porque lo ama. Pero digamos que cuando llegó el punto en que nuestro matrimonio ya estaba a punto de fracasar, de separarnos, sí llegó esa parte de celos, sí llegó ese punto y ese momento en que era insoportable de que timbrara ese teléfono. Entonces, a eso voy, a eso lo lleva uno de que yo ya conocía del Señor y empecé a preguntarle a él, yo le dije, esto es bueno para mí porque yo me siento mal, yo me siento atada, yo me siento destrozada. Y el Señor me llevó paso a paso a entender de que lo que estábamos hablando con anterioridad sobre la libertad, que Él me brindaba esa libertad y yo era la que me estaba atando con tontas, como estaba diciendo el pastor, con pendejadas, como dicen por ahí. Entonces, él solo me decía, confía en mí, confía en mí. Y ahí fue donde yo entendí que yo tenía que primero confiar en el Señor para poder empezar a confiar en mi esposo. Sus acciones obviamente me dieron para empezar a establecer esa confianza.
Y lo que estaba hablando mi esposo hace un momento, la sujeción que tiene él hacia el Señor, eso me brinda una estabilidad y una confianza, una tranquilidad. ¿Cuántas de ustedes o cuántos de ustedes varones mejor le brindan esa estabilidad a su esposa? Y ustedes mujeres, ¿cuántos de ustedes mujeres le dan esa seguridad a su esposo? Bueno, sí, lo que dice allí la pastora Pilar es muy cierto. Y es pensar que si nosotros no tenemos la confianza puesta en el Señor, pues tampoco la vamos a tener en nosotros mismos, ¿sí? Y aquí mi hija hace una pregunta donde dice, no es una pregunta, es como dando un, ¿cómo se dice? Sí, como dando una interpretación y sí, es así. Yo también pienso, y yo incluso se lo he dicho a muchas mujeres cuando vienen a mí a consejería, eh, los celos también es inseguridad de nosotros mismos, o sea, de la persona que es celosa. ¿Sí me hago entender? Ejemplo, yo le digo a las mujeres, pero si tú no estás segura de lo que eres tú y lo que has dado para tu esposo, estás en la olla, les he dicho yo, estás en la olla porque tú tienes que estar segura de lo que Dios te ha dado a ti, mujer. Tú tienes que estar segura de que Dios te ha dotado con muchas cosas, muchas cualidades, muchos talentos, entre ellos el amor, que hablábamos hace un momento, que para nosotras es más fácil expresar el amor que para los hombres, ¿verdad? Entonces, si nosotras no nos sentimos seguras de que Dios nos ha dado una belleza interior, digámoslo que no tanto exterior, que nos ha dado una belleza interior donde podemos reflejar el amor de Cristo. Si nosotras no nos sentimos seguras de eso, pues mucho menos vamos a estar seguras de nuestros esposos, ¿verdad? Mucho menos, o viceversa. El hombre, si no tiene a Cristo en su corazón y no está seguro del amor de Dios en él, mucho menos va a estar seguro del amor que tiene su esposa hacia él. Va a estar con esa inseguridad todo el tiempo. Nosotras las mujeres debemos, diría yo no debemos, sino que tendríamos que estar firmes siempre en lo que Dios, como decía la pastora Pilar ahorita, en lo que Dios nos ha entregado, en lo que Dios nos ha dicho, en lo que Dios nos ha dado, de que tenemos que tener esa certeza de que Dios está en el asunto, de que Dios está ahí y de que si hemos orado por un esposo y hemos orado para que vaya conforme a Dios, de pronto algunos no lo son todavía, pero si hemos orado por eso, tenemos que tener la confianza de que Dios así lo va a hacer. ¿Sí? Pero esa confianza también debe empezar por nosotras mismas, por nosotros mismos, estar seguros de nosotros mismos, de lo que también le estamos entregando a nuestra pareja, a nuestro hogar, porque cuando nos sentimos inseguros en esa parte, así tu pareja no esté haciendo nada, pues lo que decía ahorita mi rey, se van a ir a trabajar y entonces están todo el día ahí con esa zozobra y van a trabajar mal, van a estar mal, y de pronto el otro bien juicioso, bien juiciosa en su trabajo, en su casa, pero la inseguridad en nosotros mismos también es un motivo, es un argumento que le podemos dar al enemigo para meter esos celos, para estar inseguros. Dice un dicho del mundo que detrás de un hombre hay una gran mujer. Y yo hoy te digo a ti, princesa, nosotras, sin querer queriendo, como dicen por ahí, hacemos al hombre, ¿sí? Nosotras también lo instruimos con ese amor que Dios nos ha dado. Nosotras también hacemos que ellos puedan sentirse seguros de ellos mismos y seguros de nosotras mismas, o viceversa. Nosotras tenemos la capacidad de ser esas mujeres sabias, de poder establecer en un momento crítico, digámoslo así, y como lo dice en su palabra, la blanda respuesta aplaca la ira. Podemos ser esas mujeres que instruimos a nuestros esposos a que no se airen más de lo que puedan airar, a que sean esos esposos de pronto conforme a la voluntad de Cristo, ¿sí? Siempre y cuando tengamos a Dios en nuestro corazón. Si nosotras no estamos seguras de que Dios está en nuestro corazón para sí mismo transformar nuestras propias vidas,
personal y igual transformar las vidas de nuestra pareja, pues no estamos haciendo nada, mis hermosas, porque es que Dios es amor, yo lo he venido diciendo desde la semana pasada, Dios es amor, y cuando tú tienes amor y tienes esa intimidad con Dios, puedes empezar a establecer esa seguridad, esa confianza, ese respeto y ese valor hacia tu esposo, hacia tu esposa, hacia los demás. Porque de lo contrario, viene el enemigo y empieza a taladrar tu mente tanto que dejas que esos malos pensamientos bajen a tu corazón y actúes de una mala forma. Y ahí es donde vienen los conflictos, y son conflictos que, como lo decía la pastora Pilar, son cosas mínimas, pero se vuelven cosas grandes supuestamente en nosotros, cuando hay una solución tan sabia, cuando tenemos y dejamos que sea Dios el que dirija nuestras vidas y el que nos dé seguridad a nosotras mismas. Se está hablando mucho también en este momento de lo que es la confianza. Realmente hay mucha desconfianza en nuestros corazones. Ayer compartía con alguien algo y he tratado de hacérselo ver a la gente de una manera diferente. Pensamos que la confianza no es importante. ¿Por qué? Porque nadie puede confiar en el hombre, porque el corazón del hombre es engañoso, ¿cierto? Porque la palabra de Dios nos dice que maldito el hombre que confía en el hombre. Entonces, yo no vería este término aceptable para mi hogar, porque entonces, ¿qué sería de nosotros? Yo no podría confiar en mi pareja, yo no podría estar tranquilo por lo que ella desempeña o desarrolla aún a diario dentro de mi hogar. La desconfianza que pueda existir en nuestros corazones, a veces estos términos que encontramos en la palabra son argumentos o se convierten en un argumento precisamente para desarrollar estas cosas en mi vida, y no solamente eso, sino poder estar tranquilos dentro del hogar. Cuando nosotros vemos este pasaje de esta manera, lo estamos malinterpretando. Cuando el Señor dice esto es porque precisamente el pueblo de Israel, los sacerdotes, estaban fallándole a Dios. Y por eso, cuando nosotros vemos que hay una persona que falla, cabe la desconfianza. Y en este caso eran ellos, los sacerdotes, los líderes, que estaban guiando a un pueblo y que estaban haciendo algo incorrecto, y al ser algo incorrecto genera en mi vida una desconfianza. Y esto ha pasado, nos ha pasado a nosotros mucho, lo hemos visto bastante, y por eso nos lleva como el Señor a colocar una barrera con cierto tipo de personas, porque esa persona que ha fallado y va a ser muy difícil volver a confiar, pero no quiere decir que del todo nosotros desconfiemos de las personas. Nosotros tenemos que aprender, yo tengo que aprender a confiar en mi esposa. ¿Por qué? Porque yo sé que ella hace algo bueno, porque yo sé que es una buena persona, porque yo sé que ella va a estar ahí para siempre. Pero cuando nosotros perdemos este rumbo y perdemos estas cosas, pues lamentablemente terminamos cometiendo muchos errores, aún como iglesia. Siempre el Señor va a ilustrar esto como iglesia. Como iglesia tenemos que confiar los unos a los otros. Vuelvo y repito, si alguien falla, venga, pongamos una barrera porque esta persona probablemente como que le gusta el tema. Pero cuando existe realmente una bondad en nuestro corazón, lo que hemos venido hablando, cuando existe verdaderamente el amor de Cristo en mi corazón, cuando hay lealtad, cuando hay fidelidad, en todas estas cosas, pues ¿cómo no voy a confiar en mi pareja? ¿Cómo no voy a confiar en la persona que un día yo escogí? No es que el Señor me revele, Señor, revélame, ilumíname, ¿cuál de estas mujeres, cuál mujer de estas es para mí? No, nosotros tomamos la decisión. Como lo decíamos ahora, tenemos que llevar a cabo un buen hogar. Es nuestra responsabilidad, pero sin confianza no existe absolutamente nada. Entonces, simplemente habrá división, separación. Entonces, mis amados, tengamos esto claro porque tenemos que aprender a desarrollar todo esto. Pastores, yo quiero preguntarles algo. Bueno, voy a leer algo que han dicho
Alba Lucía, o Julio dice que él era un hombre muy celoso, muy posesivo, pero cuando llegó a Cristo experimentó esa libertad. La hermana Alba Lucía dice, a veces las malas amistades son las que llevan a la cabeza Sí. los celos. ¿Por qué? Por el chismerío, porque inventan cosas La mala o influencia. porque quiere tener algo con el esposo o el varón La quiere esposa. tener algo con la esposa. Entonces inventa mil cosas y ay, no, sí, y empiezan ahí a creer cosas que no son. Y el esposo de verdad, como lo decía la pastora Pilar, cuando el pastor le decía, confía en mí, yo solo estoy trabajando, yo no hago nada malo. Ok. Vuelve y añade Julio y dice que ahora viven ellos seguros, que ahora ellos viven confiados, que ahora su hogar camina con mucha confianza. Listo. Pero ahora quisiera yo escuchar los pastores algún testimonio dentro del cristianismo que realmente, o que de pronto los hubiese querido llevar, que ustedes hubieran identificado que este problema los hubiera llevado a la destrucción. Que estuvieron al punto de decir, o dijeron, nos separamos, no queremos seguir, no queremos convivir. ¿Qué cosa que hoy vemos que es insignificante casi los lleva a la destrucción? Bueno, cuando lo que casi nos lleva a separarnos definitivamente fue pues infidelidad. Y eso que llevó a que hubiera una desconfianza total. Yo sabía en ese momento de que la única Mientras los pastores nos contestan. La única solución que había era la separación. No había nada más que hacer. No quería saber nada, no quería escuchar nada. En ese momento, pues yo en mis oraciones, yo le clamaba al Señor porque Él me hablara, porque Él me dirigiera, me indicara qué tenía que hacer. En ese momento, el Señor me decía, solo confía en mí, solo confía en mí. Y yo le decía, sí, pero lo que hemos siempre dicho, uno siempre le dice al Señor, sí, yo confío en ti, pero no estoy de acuerdo. Y así lo decía yo le decía, no estoy de acuerdo contigo porque mi esposo no me respeta, mi esposo pues había estado con otra persona, no quiero saber nada. Y él solo me decía, confía en mí. Cuando a ti te dice el Señor, confía en mí, por eso he dicho que es un poco complejo. Porque uno puede decirle al Señor, sí, sí, Señor, yo creo en ti, yo confío en ti, pero mis acciones, ¿cuáles son? Entonces, esto me llevó a empezar a ver de que en mi corazón había muchas cosas, había mucha ira, había mucho rencor, y esa parte, obviamente, que desarrolla celos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque yo ya no confiaba. Y al no confiar, pues todo así medio lo miraran, pues para mí era fastidioso. A mí me chocaba. Y yo volví a preguntarle al Señor, ¿qué hago? ¿Qué hago? Porque es que me siento destrozada. Siento que mi vida es un caos. Me siento atada y no quiero seguir más con esto. Yo continuaba diciendo de que yo ya no quería continuar con el matrimonio. Entonces el Señor volvió y me repetía, confía en mí. Yo le decía, Señor, ¿cómo puedo confiar? Yo quiero ver transformación, porque es lo que normalmente uno quiere ver, o sea, la otra persona quiere ver en la persona con la que uno ha perdido la confianza. Entonces, él solamente me decía, paciencia, paciencia. Cuando él me hablaba así y yo le dije, bueno, está bien, ahí es cuando tú empiezas a ver la transformación y a ver el cambio. Pero mire que no solamente es de las palabras que salen solamente de la boca o solamente que tú lo pienses, sino es sentirlo de verdad de corazón hacia el Señor. Es creerle a Él.
en mis oraciones yo le decía, Señor, listo, yo veo que Él ha cambiado y todo, pero yo sigo desconfiando, yo sigo sintiendo esa desconfianza hacia Él, yo no creo en Él. Entonces me decía, es que tú no tienes que creer en Él, tienes que creer en mí. Y yo le decía, pues yo creo en ti. Pero era una lucha muy fuerte, era una pelea de mí misma, porque no era por mi esposo, porque mi esposo ya había cambiado, mi esposo ya había cambiado todas sus actitudes, pero era yo la que tenía que empezar a cambiar. No era él, era yo. Ya había pasado toda la tormenta, ya había pasado absolutamente todo. Él ya había sido transformado, el Señor ya estaba empezando a trabajar en él, pero yo no. Entonces, mi corazón era el que estaba allí, como decía con anterioridad que tomé la palabra del pastor, encadenado. Mi corazón era el que estaba encadenada, mi vida estaba encadenada, yo era la que me estaba destruyendo. Entonces, el Señor me decía, tienes que soltar, tienes que permitir que yo actúe en tu casa. Y yo le decía, pero ¿cómo? Porque por eso vuelvo y me devuelvo. Él me había dicho, confía en mí, pero yo todavía seguía preguntándole, pero ¿cómo? ¿Qué vas a hacer? Porque uno normalmente quiere que las cosas se hagan así, como magia. Y no, los tiempos del Señor son perfectos, son maravillosos. Entonces, en el momento en que yo ya me solté hacia el Señor, yo ya le dije, Señor, ya, esta carga que llevo y te permito que mi corazón sea sanado por ti. En ese momento sentí que ya se habían roto esas cadenas. Y ya, como les decía, ya empecé a confiar en Él. Yo ya había visto la transformación, ya digamos que mi labor ya se iba a encaminar hacia otro punto. Ya no era el punto de estar pendiente de a ver a quién va a mirar, con quién va a hablar, a quién se va a dirigir, o si esa persona lo volteó a mirar, cómo lo miró. No, ya el punto es diferente porque ya mis oraciones eran encaminadas, era para que el Señor siempre lo guardara, lo cuidara y lo mantuviera en esa línea y ese camino que Él le había trazado. Pienso que ahí es muy clave todo lo que tiene el contexto de Efesios, ¿no? Cuando empiezan a hacer la relación con la pareja, o sea, la carta no es para que seamos buenos esposos, no es para que seamos, bueno, obviamente lo podemos utilizar para ello, ¿no? Pero el contexto de la carta en Efesios 6 viene de un contexto que viene de atrás, que viene básicamente desde Efesios 4 y Efesios 5, nos habla de la unidad del cuerpo de la iglesia, nos habla de vivir en la luz y que cada cosa que hagamos, ¿sí? Hagamos como lo haría Cristo con nosotros. Lo que decía el pastor introduciendo este tema y es, ¿será que Cristo odia tanto a la iglesia? Sí, es una pregunta que uno puede llegar a hacerse en cuanto a nuestras relaciones. No deberían ser de esa manera, sino por amor y por respeto. Son dos cosas muy primordiales, el amor de los esposos hacia sus esposas y el respeto de las esposas hacia los varones, ¿no? Acá hay algo muy importante que me quise detener, es en un comentario que hace Mari, creo que la pastora la conoce. Y ella dice que yo pienso que los celos pueden ser también inseguridad con uno mismo, ¿no? Con uno mismo, eso es súper importante. Miren, yo he escuchado mujeres que no se, yo he escuchado mujeres que no se valoran a sí mismas, ¿no? Que no se valoran. Ellas dicen, no, pero es que yo con esta pata chueca, no, que es que mire que yo con estos granos en la cara, no, que mire que yo con este pelo, que mire yo toda regordeta y eso mi marido, nada que ver, y por Dios que se levanta las viejas que se levantan. Y entonces uno va a ver y no es cierto, ¿no? Y uno las escucha a ustedes, princesas, y uno dice, pero yo no la veo gorda por ningún lado.
yo no le veo nada, usted está como bien. Y entonces uno dice, si yo la veo así, que soy un hombre, que tengo esa naturaleza que uno combate todos los días en la cabeza, lo que decía Julito ahora, porque decía uno, lo que decía Julito ahora, no, yo desde que acepté al Señor Jesucristo ya no soy celoso, ahora mi hogar manda bien, ahora todo bien, pero bueno, la pregunta es, ¿y si tú no estás con Cristo? Pues obviamente lo que dice mi esposa, pues estás encadenado, estás aprisionado y nada. O sea que aquí la clave que dice Efesios, la clave que estamos hablando es, hombre, hay que tener una relación con Cristo para poder ser libre de los celos y de muchos temas que de aquí en adelante vamos a tratar. Pero, pero lo que dice Marilyn es cierto. Yo creo que algunos casos de ese tipo de celos tiene que ver con la inseguridad que tienen esas mujeres y hasta los mismos hombres. Hay hombres que dicen, no, pero pues yo tan flacuchento, yo tan gordo, ya no sé qué, pues mi esposa no me pela, por eso es que se la pasa viendo otros manes. Entonces es la inseguridad con uno mismo. Si uno tuviera los ojos que tiene Jesucristo, pudiera verse uno como lo ve, pudiera dar cuenta de que yo soy lindo, yo soy bello, yo soy un príncipe, eso es que Brad Pitt, eso nada que ver, yo soy el mejor, ¿sí? Entonces, mi esposa vio en mí a alguien bonito, no solamente por fuera, sino por dentro, y por lo tanto me comporto de esa manera, y es totalmente cierto. Si nosotros no estamos alineados a a esa relación con Dios, pues muy seguramente te vas a ver gorda, te vas a ver fea, te vas a ver con el pelo no sé qué, etcétera, etcétera, etcétera. Es muy importante tener confianza en uno mismo. Acá hay un tema principal que sale de todo esto y es desconfianza. Pero no solamente con desconfianza con el marido por lo que pueda llegar a ser, no solamente desconfianza con lo que pueda hacer la esposa, sino desconfianza contigo mismo porque te crees fea, te crees que no tienes el intelecto. Hay personas que son así. Dicen, no, pero es que tengo puramente de pollo y puro arroz en mi cabeza y no, nada que hacer o sea, no tengo ese nivel que tiene mi esposo y por lo tanto, por eso es que se consiguió la otra, por eso es que se consiguió el otro. Entonces, eso hay para cosas para reflexionar, pero todo nos lleva a un mismo punto, es la relación con Dios. Porque estamos hablando de eso, si hay relación, pues no hay esclavitud, pensamos diferente, hay una transformación. El tema es cuando no estamos allí, no estamos en esa línea con Dios. Sí, ya. Tremendo todo esto, ¿verdad? Y solamente hemos abordado dos términos dentro de la mucha problemática que existe dentro de nuestro hogar. Por el interno nos escriben que los celos que existen de los padres como varones hacia los hijos, porque piensan que pueden robarle el amor a su esposa. Entonces, son muchas problemáticas que existen realmente por causa del celo, por causa de la desconfianza. Y en realidad, estas son dos cosas mínimas. De pronto, como Julio lo decía, en Cristo estas cosas ya cambiaron. Bueno, listo, Gloria a súper Dios. bien, ya trabajamos en esa área, una de las áreas más complicadas. Pero ahorita, ¿cuál es la problemática que puede existir en mi vida que todavía está que está queriendo hacer grieta en nuestra familia, en nuestro hogar? Qué es por donde se está filtrando el agua que quiere destruir el entorno de nuestra casa? Eh, ¿Cuál es esa teja que realmente está rota en donde se está filtrando el agua? Algo está sucediendo, algo puede estar pasando en nuestras vidas. Y es bueno tener que abordar todos estos temas, pero lamentablemente el tiempo se nos fue, pero de un momento a otro. Y tenemos que seguir trabajando sobre esto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a listar nuestras preguntas. Vamos a dejar la pena a un lado. Usted cuando va al psicólogo le cuenta hasta el color de los interiores que tiene sin darse cuenta, ¿no? Y eso pasa en terapias como esta, o en terapias con ellos, ¿no? Nosotros no queremos hacer ninguna terapia con nadie. Queremos ir al punto y a la luz de la palabra y de mirar la problemática que puede existir en nuestro hogar.
Entonces, ¿por qué nos va a dar pena a nosotros como creyentes poder decir cuál es el problema que puedo estar viviendo en mi casa? O por lo menos diga, no, es que una amiga está viviendo, para que no diga que es usted. Una amiga está viviendo o está pasando por esta problemática. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos ayudarle? ¿Cómo podemos abordar este tema? ¿Cómo podemos solucionar ese problema? Porque pues dentro de los muchos términos que nos faltaron está lo que decía la pastora, la falta de respeto, hay mala comunicación, problemas de maltrato físicos, psicológicos, hubo abandono también, existe la infidelidad, lo que decía mi esposa al principio, hay una rutina que es harta, problemas sexuales, ¿sí? Culpas, no, yo soy el perfecto, tú tienes la culpa, hay manipulación dentro del hogar, y eso es algo terrible, esto es algo demoníaco, y no nos damos cuenta de toda esta situación, y necesitamos abordar todo esto, ¿para qué? Para que podamos comprender un poquitico a profundidad qué significa esto, y si de verdad esto está en mi corazón. Y para eso, pues el próximo viernes continuamos con este tema, porque sé que nos va a ayudar bastante a conformar hogares eh, conforme al modelo de Cristo, Amén. conforme al modelo que Dios pensó para la iglesia. Él no quiere que haya irrespeto, Él no quiere que haya desconfianza, y Él no quiere que nosotros tengamos unos celos obsesivos, porque hay iglesias que cometen este error. Y he escuchado unas iglesias que se están metiendo por las redes sociales, en películas cristianas, y son japoneses, las están identificando, el Todopoderoso, ¿están conmigo? Tienen un libro aparte de la Biblia donde el Todopoderoso les reveló la verdad por medio de una mujer. Bueno, esto son muchas cosas. Le digo esto, ¿por qué? Porque ellos cuando hacen parte de esta comunidad, esto es una apostasía, iglesia. Tengan mucho cuidado con esto. Cuando ustedes vean el Todopoderoso o unos japoneses ahí con unas películas que son pastores y que terminan convirtiéndose al Todopoderoso y todo este tema, tengan mucho cuidado. Porque nosotros somos celosos por el Evangelio, pero por defender la verdad. Pero estos personajes, cuando ustedes hacen parte de esta comunidad, menos mal como que a Colombia no ha llegado, pero pronto llegará, no se les haga raro. Cuando usted haga parte de eso y si usted se va, lo buscan a donde esté, hermano. Y le hacen liberación, y liberaciones con golpes, con maltrato. Y he visto o me puse en la tarea de investigar un poco, ¿esta gente qué? ¿De dónde salió? Y cuando miré por allá, en las noticias, yo no sé si era de Corea, creo que era de Corea o de China, no recuerdo ya, que allá las autoridades se dieron cuenta de que estas personas ya habían matado a personas. ¿Será que el Señor quiere eso? ¿Será que el Señor espera eso? ¿Será que el Señor quiere lo mismo como los apóstoles pensaban? ¿Hacemos descender fuego para que los consuma? No. ¿Será que el Señor quiere que nosotros como hermanos en la fe terminemos destruidos también? No, o sea, como iglesia, tampoco el Señor quiere que hayan estos celos obsesivos y terminemos matando a los que se fueron de la iglesia. Mira hasta dónde llegamos y todo esto es cierto. Sí, ese prototipo es la iglesia. Lo muestra claramente el apóstol Pablo, no lo explica. Pero también dice, de todas maneras, como decimos nosotros, al que le caiga el guante, que se lo achante, porque esto también tiene que ver con las parejas dentro del hogar. Entonces, ¿les parece que para el próximo viernes continuemos con este tema? Entre cónyuges, como pareja todavía. ¿Listo? Todavía no hemos llegado a los hijos, todavía no hemos llegado a los problemas que tienen entre los hermanos, eso también es una situación compleja, y así ir desarrollando esta problemática. ¿Listo? Yo creo que pues vamos a orar, o los pastores se van a despedir y oramos para quedar despedidos. Bueno, muchas gracias por estar conectados con nosotros.
compartan este tema, no solamente para que quede allí encerrado en familia. Hay muchas familias que en este momento están necesitando de palabras, están necesitando de consejo. Compartan y nada, nos vemos dentro de 8 días. Un abrazo, los llevamos en nuestro corazón. Gracias a la mesa de trabajo y a todas las personas que a este momento nos están escuchando, nos están viendo. Un abrazo enorme de parte de mi esposa y el mío y bueno, de toda la mesa de trabajo acá. Entonces, yo creo que estos temas son muy álgidos y de bastante importancia para el crecimiento espiritual de nuestra iglesia. Entonces, los invito a que allí donde estén ustedes, cierren sus ojitos. Vamos a despedir esta transmisión en oración. Amén. Amado Padre Celestial, Señor, hoy te damos gracias, Señor, por esta bendición. Te damos gracias, Señor, porque eres tú hablando, Señor, a través de nuestros pastores, Padre amado. Danos, Señor, el poder, Señor, de ser transformados realmente para ser, Señor, esas esposas que tú quieres, Señor, esas princesas de Dios. Ayudas idóneas de nuestros esposos para respetarlos, Señor. Padre, Señor, también fortalece, Señor, a nuestros varones, Señor, para que de ellos, Señor, sean, Señor, esos padres que tú quieres, esos esposos que tú quieres, Señor, con la facilidad, Señor, y el don para poder respetar, para poder amar a sus esposas, Señor. Sé tú obrando en sus corazones de manera sobrenatural, Señor, alejando todos celos, Señor, alejando toda desconfianza, Señor. Aprende, Señor, enséñale, Señor, a estas mujeres a amarse a ellas mismas, Señor, para que puedan, Señor, exteriorizar ese sentimiento hacia los demás, Padre eterno, hacia sus esposos, hacia sus hijos. Gracias te damos, Señor, a esta hora te damos, te encomendamos, Señor, y te entregamos este día a ti, Señor, para que seas tú, Señor, desarrollándote en nosotros, para que seas tú haciendo crecer en nosotros, Señor, esa parte, Señor, que necesitamos fortalecer. Hoy, Señor, me entrego a ti también, Padre Santo, como varón, Padre amado, para poder llevar mi hogar, Señor, de la manera que tú quieres, Señor, para que de tu mano, Señor, podamos llegar al objetivo que es, Señor, estar ante tu presencia, Señor. Te damos la honra, Señor, te damos la gloria a ti, Señor. Bendice a nuestros pastores, Señor, hasta ahora, su hogar, sus hijos, Señor, para que sean ellos, Señor, ejemplos, Señor, de virtud, ejemplos, Señor, de sabiduría y de la sabiduría que solamente viene de lo alto. Gracias te damos, papá. Es en el nombre poderoso del Señor Jesús. Amén y amén. Gloria al Rey de Reyes. Bueno, recuerden, de lunes a viernes, tiempo devocional, lunes y miércoles con las mujeres, con muchos hombres conectados, martes y jueves varones, con muchas mujeres conectadas, pero nos es importante a veces adoptar o tocar temas específicos respecto al género, ¿no? Y el día viernes tocando estos temas preciosísimos como lo es los problemas intrafamiliares. Así que continuamos la próxima semana, se nos fue el tiempo, pero esto es muy importante para que nosotros podamos desarrollar una vida plena en Cristo Jesús. Recuerde que a las 8 de la mañana lo pueden volver a ver por YouTube. Sale en vivo nuevamente por YouTube. Así que todos conectaditos, los que no se han suscrito a nuestro canal de YouTube, por favor vaya a Misión Cristiana Internacional Renacer. Después de esta transmisión, van allí a YouTube y se suscriben, activan la campanita y la pueden escuchar, la pueden compartir con todos sus contactos. Si usted conoce familias, sus familiares que están en problemas, envíeles este tema. Sé que les va a ayudar bastante. Esto es un tema álgido. Ojalá un día podamos tener una salida, un encuentro entre parejas, poder irnos a un lugar específico y poder tocar estos temas a profundidad en donde experimentemos la presencia de Dios y alcancemos esa libertad que el Señor quiere. Realmente, por estos medios, el tema es, a veces se limitan las palabras, pero algo el Señor nos está dando y estamos aprendiendo bastante. Gracias a nuestros pastores también, nos apoyaron bastante, su conocimiento, su sabiduría. Es muy importante porque sabemos que la presencia de Dios está allí también en su hogar, en su familia, como pareja. Les bendecimos a todos, mil y mil bendiciones, un abrazo
Esperamos que la gracia del Señor sea hoy en cada uno de ustedes y sea el Señor respaldándolos en todo lo que emprendan en este día. Les amamos con todo nuestro corazón y nos vemos el domingo a las 9 de la mañana. Transmisión en vivo por Facebook, Misión Cristiana Internacional Renacer. Los amamos. Mil bendiciones. Bye, bye. Chao, Dios chao. los bendiga. Que tengan un hermoso y bendecido día y muchísimas gracias por estar allí conectados. Bye, bye. Les amamos mucho.